por Sonido 21. Se trata básicamente de una organización no religiosa, aunque con profundas raíces cristianas y una práctica basada en una relación personal y libre con Dios. En ella solo participan hombres y mujeres comunes y corrientes de la empresa, el trabajo y profesionales. Todos los martes y jueves de 19 a 20 horas por Sonido 21, 97.3 MHz. Idea y producción, FINEC, Dirección Nacional. Te agradezco por todo este tiempo junto a mí. A pesar de mis errores, amarme así. Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos. Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos. Bien, hola. Bienvenidos a un nuevo programa de FINEC Argentina. Hola, sí, buenas tardes, Juan Manuel. Buenas tardes para todos. René, Goyo, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muy bien. Buenas tardes a todos. La verdad que, como siempre decimos, feliz de poder estar un día más en esta radio, tratando de compartir y llevar buenas noticias a los que nos escuchan. Así que bueno, feliz de poder participar, como dije, de este nuevo programa. Así que esperemos que la gente nos escuche y bueno, poder transmitir. Hoy vamos a tocar un tema que muy interesante, que está un poco de moda, de la corrupción, ¿no? Sí. Desde el punto de vista de Dios y desde el punto de vista de acá de la ciencia, de la psicología, que Goyo nos va a compartir. Así que bueno, nos vamos presentando. Goyo, si querés comentarnos algo, vamos a... Sí, es un tema que realmente es interesante, como vos decís, porque estamos en estos momentos viviendo situaciones que son muy cercanas a nosotros en este tiempo que nos toca compartir. Lo que ocurre que convengamos que es un tema que surge en la misma esencia del hombre, ¿no? La corrupción es parte de la personalidad de algunas personas, y entonces es decir, donde existe una sociedad, donde hay un conjunto de personas que hacen una organización, lamentablemente se puede transitar sí o no, pero por una situación de corrupción, ¿no? Por hechos corruptivos, y lo demuestran nada más y nada menos los acontecimientos que se están dando lamentablemente hoy en la actualidad de Argentina, ¿no? Sí, Goyo, es un tema que como creo que nace con el mismo ser humano desde el principio, ¿no? Porque el primer, digamos, desvío, el primer crimen, digamos, de que la Biblia registra, que un hermano mata a su hermano, ¿no? Uh-huh. Sí. Y yo creo que, digamos, siempre existió la corrupción. Sí, es real. Así que siempre, no es que es un tema nuevo, sino que yo creo que, Goyo, como nosotros, este es un programa que tiene que ver con la fe cristiana. Uh-huh. El fundamento, nuestro líder por excelencia, decimos que es Jesucristo, y nosotros siempre enfocamos los temas desde ese punto de vista, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a través de la historia bíblica hubo siempre, inclusive el mismo pueblo de Dios se corrompía, ya sea con los pueblos paganos, con prácticas que no eran las correctas según la moralidad de Dios, ¿no? Sí. Y bueno, y eso traía consecuencias muy negativas a las personas, a las familias y a prácticamente a todo el pueblo. Uh-huh. Hay muchas historias bíblicas. Ahí Juan Manuel recién nos compartía lo que decía Isaías, y es un tema muy grave que afecta, daña a toda la sociedad. Sí, sí, es verdad. Uh-huh. Y acá tengo una nota, a ver, les voy a dar una nota que está escrita, de Jesús ante la mentira y la corrupción, ¿no? La mentira y la corrupción son signos que revelan el estado de salud de las personas, de las sociedades
afectan a la justicia, el bien común, fomentan la desconfianza, el chantaje, el aprovechamiento de la buena voluntad. No nos dejan ser honrados con la realidad de los pobres. Hemos escuchado: no roben o engañen, ni hay que vivir, desechando la mentira. Que obviamente tenemos que siempre manejarlo por la verdad, porque son enseñanzas que dejó Jesucristo. Cada uno hablando con la verdad con su prójimo. La consecuencia es clara. Solo es sujeto y por tanto verdaderamente humano quien habla con la verdad. Claro. Es así de simple, ¿no? Sí, evidentemente que la corrupción es un engaño, ¿no? Sin ningún lugar a duda. Es decir, la gente que se trabaja desde la democracia para elegir, por ejemplo, un gobierno nacido del pueblo, creado por la votación popular, determina algún ganador con haciendo las promesas que considera que debe hacer para poder tener un gobierno saludable, poderoso, productivo. Realmente cuando está en ese momento de gestión, es como que decepciona a quien lo ha llevado debido a los votos a obtener ese poder. Es decir, hubo un empoderamiento en esas figuras y luego viene la decepción, ¿no? Por el engaño, por la frustración, por las malas conductas, por actitudes que no son para nada saludables, evidentemente. Y esto lo estamos viviendo hoy, tristemente, en nuestro país. Los cuadernos, bueno, ya lo que sabemos todo, que las noticias aparecen por todos los medios, ¿no? Escrito, radial, televisivo, y bueno, no podemos ignorarlo, tampoco taparlo es bueno esto. Es decir, nosotros acá no hacemos política, sino hablamos de hechos y conductas que son absolutamente insanas para una buena relación social, ¿no? Sí, bueno, yo quería compartir un texto que dice Jeremías cuando censura al rey, ¿no? Solo ves lo que te conviene, solo piensas en saciar tu avaricia. Según Jeremías, todo el entramado social estaba impregnado de una codicia sistemática, y es que ellos son mentirosos y avaros, todo desde el más chico hasta el más grande, desde el profeta hasta el sacerdote. Además denunció la corrupción económica en la corte. Bueno, fíjate vos, está hablando de una corrupción generalizada, porque está hablando de los sacerdotes también corruptos. Sí. Fíjate que no es nuevo, ya en esa época, en ese tiempo, Dios ya a través del profeta amonestaba a esos gobernantes corruptos. Sí. ¿Entendés? No es que, como decíamos, es nuevo. No, para nada. Entonces yo digo de que ningún gobernante, ningún ser humano no puede hacer lo bueno si no tiene la moralidad de Dios. Esos preceptos que Dios marca, ¿verdad? Es importante lo que dice René, porque uno piensa que a lo mejor ellos no saben que están haciendo cosas malas. O sea, que no hablo solamente de la política, sino en general, ¿no? En la sociedad, claro. Uno siempre piensa que el otro no sabe cuándo está mal o cuándo está bien las cosas. Claro. Hay cuestiones básicas que, no sé, ellos lo expresarán mejor que yo. Por eso digo que ya en la sociedad, y hoy se sigue repitiendo el mismo sistema, hay, digamos, religiosos corruptos. Y ellos están para enseñarles las buenas noticias de Dios, para decirle que Dios quiere esto, lo otro, y sin embargo ellos por ahí lo dicen, pero no lo practican. Y entonces eso cae, de alguna manera no hay autoridad para sostener eso, ¿no? Y entonces la gente ve todo eso, de que la gente solamente habla, pero cuando ve las actitudes y lo que hacen, y los frutos que esas personas producen, se dan cuenta que es todo contradictorio, ¿no? Como dice Goyo, que siempre somos por naturaleza contradictorios, ¿no? Ok, entonces corrupto no es solamente aquel que se roba dinero, o que percibe un dinero a cambio de algo. Corrupto es en todo sentido. En todo sentido, sí. Y yo creo, voy a ir más lejos, yo creo que para que haya un corrupto también tiene que haber un corruptor. Si no, nunca podría haber corrupto. Es decir, podría hacer que busque el engaño del otro, sí, pero si hay un corruptor y un corrupto, la corrupción se potencia, sin ningún lugar a dudas. Entonces, a partir de ahí, y si no, remitamos a los hechos. Hoy empresarios
de la República Argentina están arrepentidos, están haciendo declaraciones buscando la protección de la ley mediante ese tipo de conductas, que yo no la juzgo ni la digo, simplemente la describo. Se da, ¿no? Es decir, entonces un político corrupto, claro, pero también ha habido empresarios corruptos, funcionarios corruptos, y bueno, así en todas las organizaciones de los seres humanos, pero específicamente de lo que la gente le preocupa y mucho, que son los gobiernos nacionales, provinciales o municipales, realmente hay que tocarlo, tampoco hay que ignorarlo, no podemos idealizar este mundo, no vivimos en un mundo angelical. Las cosas son las que son, no las que nos gustaría que sean, y los hechos pasan. Bueno, Jesús, con respecto a eso, cuando él, antes de ascender al cielo, él ora por sus discípulos, ¿no? Para que Dios los cuide, y dice que los protejas del mal, no que los saques del mundo, sino que los proteja, ¿entendés? Y ora por todos los que iban a creer, porque obviamente Jesús dice que el príncipe de este mundo es Satanás, y él por naturaleza hace todo lo que es corrupto, porque es su naturaleza, hace lo malo siempre, ¿no? Y yo creo que, digamos, ya sea un político o lo que fuere, yo creo que cuando promete cosas, yo en el fondo le creo, porque él desea hacer eso. Pero ¿qué pasa cuando llega a ese lugar? ¿Entendés? Empieza como ya a creérsela y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si él no tiene, como dijimos, la moralidad de Dios y no está en conexión con Dios, ese hombre está a la deriva. No puede hacer lo bueno porque su naturaleza no es buena. Entonces él no puede dar cosas buenas si él no tiene pensamientos buenos. Seguro. ¿No? Sí. Lo que ocurre, digamos, que cuando uno habla de la contradicción del ser humano, se establece aquí con más evidencia que nunca, digamos. Dicen una cosa y hacen otra, ¿no? Eso es contradicción. Y lo que pasa es que uno puede tener este tipo de conductas siendo consciente, y serían menores ese tipo de conductas, pero inconscientemente el ser humano es contradictorio porque, insisto, dice pensar en el bien público y piensa en el bien privado, ¿no? Su egoísmo, su narcisismo, entonces trabaja para él, no para el pueblo, y eso es nefasto. ¿Por qué? Porque, es decir, si alguien lo empoderó ahí, le dio un poder, justamente el pueblo. El pueblo. Claro. Y entonces le da la espalda al pueblo para trabajar para él. Es decir, piensa primero en ese egoísmo que tiene el ser humano. Trabajar, cuando dice trabajar es, por no decir una palabra que sería muy válida, que es robar, ¿no? Es decir, porque no es su dinero, es dinero del pueblo. Lo que hace es apoderarse de ese dinero que no le corresponde. O sea que hay una parte de los evangelios que Jesús le dice a sus discípulos: no sean como los gobernantes de este mundo, que se enseñorean de la gente, dice, y se sirven de la gente. Si usted quiere ser grande, dice, sea como el último. Quiere ser primero, sea como el último. Y él mismo da ejemplo de cómo conducirnos para ser realmente grandes ante los ojos de Dios, ¿no? Ahí está. Ante los ojos de Dios. Está la diferencia. Entonces, él se humilla tanto que le lava, los pies a sus discípulos, ¿no? Y le dice, bueno, esto, lo que yo le quiero decir es esto. Entonces, él es el ejemplo de cómo servir al prójimo. Claro, porque ante los ojos de la sociedad, cuando uno se humilla, digamos, qué cobarde, qué débil, exacto, y es al revés. Exacto, y lo ven como al exitoso, es el que está arriba. No, bueno, ante los ojos de Dios es inverso. Claro. Sí, pero porque el tema de la cobardía se confunde, ¿no? Es decir, uno no es cobarde porque sea una persona compasiva o tierna o dulce, no tiene nada que ver una cosa con la, pero se suele confundir mucho. Uno puede tener una enorme fortaleza, pero una enorme ternura, una gran compasión, ser una persona llena de amor. ¿Qué tiene que ver eso con la debilidad? ¿Entiendes? Pero parece que en esta sociedad que nos toca vivir, confundamos rápidamente esta cuestión de coraje o de ser temerario con una conducta delictiva, que eso es lo más horroroso que nos puede pasar. Y vos, Goyo, nos podés comentar, desde el punto de vista de tu profesión,
cómo es la mente de un ladrón, de un digamos, de un corrupto que le gusta hacer lo malo. Sí, el corrupto lamentablemente tiene una personalidad muy egocéntrica, ¿sabes? Piensa y actúa para él y para él. Ese es el corrupto, porque y hay dos tipos de corruptos, dos tipos de personalidad, la egocéntrica y la narcisista. La narcisista es aquella que busca ser el centro el ojo, el amo del mundo, ¿no? El centro de atracción de esa sociedad o de quien le dio ese poder para él. Y se olvida de lo que realmente el pueblo le ofreció, es decir, trabajar en pos y para el pueblo. No, trabaja para sí mismo. Entonces, desde ahí son personalidades muy patológicas, son psicopáticos en realidad, ¿no? Y nosotros creemos que la psicopatía es lo que se ve solamente en la televisión, los asesinos en serie o los criminales depredadores. No. Hay gente que en la vez de corbata y traje, y son psicópatas que están disfrazados, son lobos disfrazados de ovejas. Claro. Y esto se da, y mucho. Por eso son encantadores de serpientes esas personas, ¿no? Es decir, engañan muchísimo. Ahora, Goyo, ¿por qué en el caso de la corrupción se aferran más al dinero? Bueno, al dinero y al poder. Al poder, bueno. Claro. Primero el dinero, Sí. y después el poder. Bueno, porque ya el dinero no lo porque el satisface. dinero te da poder. Claro, No, bueno, y aparte van porque, como de la mano. es decir, el dinero es lo que, según ellos, le otorga ese poder. Y entonces se creen que pueden comprar al mundo con eso, ¿no? Bueno, pasa fíjate, tenés personalidades, por ejemplo, narcotraficantes que actúan de la misma manera, que yo, Chapo Guzmán, tenemos mil casos, ¿no? Es decir, se sienten dueños del mundo, dueños de la voluntad de todos los seres. Y son generosos con el Sí, pueblo. sí, son muy O generosos. se creen Claro. generosos que hacen De hospitales, alguna manera escuelas, ¿no? mitigar la culpa. Claro. Entonces te hacen hospitales, te hacen pero es decir, Por ellos otro mismos mata. te matan toda esa gente para que vayan a los hospitales que hacen ellos. Algo más absurdo, más contradictorio. Yo sé, Goyo, que Bueno, con respecto perdón, no solamente de los hospitales, sino que también las donaciones importantes que hacen por eso. a la iglesia, por ejemplo, la religión que ellos practiquen, ¿no? o Sí, cualquier sí. tipo de iglesia, claro. Y lo que me llama la atención, por supuesto no hay que juzgar nada, pero cómo a veces esos representantes de aceptan. Cristo, ¿no es cierto? Sí, Por así decirlo, aceptan ese dinero mal habido. claro. O sea, que Está bien, hay dos formas de evaluarlo, creo yo, ¿no, René? Uno es, bueno, no miro de dónde viene, pero sé lo que puedo ayudar con todo esto, pero por el otro lado vos sabés que si te vos están sabés que corrompiendo. eso no viene del lado de Dios, uno entra también en ese canal de Seguro. corrupción. Seguro. Mira lo que dice Jesús con Eso es buenísimo lo que dice. Claro. Lo que viene de Dios queda, Claro. y cuando no viene de Dios no, No. sabes cómo, pero se te va se como te va agua entre las y manos. te esclaviza aparte. Jesús dice con respecto al dinero, mira lo que dice, ¿no? En los evangelios dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, Claro, no de algunos. claro. No que el dinero es malo, Ujú. No. el amor al El dinero, amor. cuando vos ya querés acaparar y querés más y más y más. Hay y- personas multimillonarias que ayudan muchísimo y están totalmente desprendidos de lo que es el dinero. Por eso y digo que el cada dinero día tienen más, claro, paradójicamente, porque ¿no? siembran bien. Exacto. ¿Entendés? Bueno, por eso cuando Jesús llegó a Jerusalén, ¿no? Que llegó y Sí. vio el templo, vio que los gobernantes habían tomado como ídolo al dinero. ¿Sí? Y ahí es donde arrancó todo el mal, digamos. Que porque- ahí en el patio del templo antes de entrar Sí. y le dice bastante, porque todo el mundo cree que Jesús era, digamos, era demasiado bueno, ¿no? Tenía su carácter y se ponía firme cuando tenía que estar firme. Era un hombre íntegro, ¿entendés? Y él dice que la casa de mi padre no es cueva de ladrones, dice. Esta es casa de oración. Por eso sacan los cambistas, los que vendían cosas, palomas, que es lo que se Sí. estilaba en esa época. Sí, ¿Y qué le dijo? ¿Sepulcros qué? Sepulcros blanqueados, hipócritas. Exacto. Porque dan una imagen Sí, hacia los demás, pero sabiendo que lo único que obtienen con esto es su propio beneficio, ¿no? Entonces trabajan para sí, luchan por, es decir,
los demás no existen para él, no contacta con la culpa, no tienen empatía, su modo de actuar es desde el ego, no hay otra, ¿no? Alimentar o su narcisismo, es decir, el reconocimiento, pero siempre trabajan para sí mismos, nunca para los demás, cuando en realidad, por ejemplo, un gobernante es exactamente al revés. Trabajo para mi pueblo que me eligió, porque todos tenemos que obtener beneficio de un buen gobierno, y eso es lo maravilloso, ser honesto, transparente, un político participativo, donde escucha a su sociedad, donde sea capaz de dar transformaciones positivas, saludables. Mira, es más, la Organización Mundial de la Salud sostiene que la salud es la adaptación bio, el cuerpo, psico, la mente, social del individuo al medio ambiente. ¿Cómo se puede adaptar un ser humano en el medio de la corrupción? Por eso estamos estresados, angustiados, defraudados, hasta despechados, porque nos sentimos con ira, con rabia, con bronca, porque nos sentimos abusados, robados, violados. Es decir, por gente que supuestamente estaba trabajando para todos nosotros. Sí. Por eso es tan grande la decepción. Una de las señales para saber si un país anda bien, eso lo escuché una vez, no sé, no recuerdo de dónde, que dice, cuando vos veas las escaleras de los templos gastadas y veas las escaleras de los tribunales que crece el pasto, ese país te está marcando que anda bien. ¿Qué sucede en Argentina hoy? La escalera de los tribunales están gastadas y las escaleras de los templos crece el pasto. ¿Por qué? Se han alejado de Dios, que es el autor de la excelencia, que es el autor de la honestidad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios es la verdad. Y esa imagen es una especie de proverbio, si querés, grafica realmente cuando uno camina en dirección de Dios, todo lo demás funciona bien. Y justamente me acordé ahora de eso, nuestro país está pasando al revés. De los tribunales todos los días desfilan gente tratando de tratar de aclarar toda esta corrupción. Sí. Ahora, por un lado, es maravilloso que se dé este hecho, ¿no? Porque quiere decir que como sociedad estamos buscando un cambio, estamos harto de la defraudación, de la estafa, del robo, de la violencia, ¿no? Entonces es bueno que acontezca esto que vos describiste hoy, es bueno porque puede ser una posibilidad de cambio, ¿no? Esta crisis que hoy nos toca vivir como sociedad. Es bueno que sepamos qué significa crisis. Crisis etimológicamente significa cambio. No es saludable la crisis. Es saludable. Lo que ocurre que nosotros, es decir, la vivimos como una cuestión de desesperanza, y es exactamente al revés. La crisis es la posibilidad que tenemos todos los seres humanos a producir cambios. El cambio, claro. Y ojalá que este sea el puntapié inicial de una sociedad diferente, distinta, con cambio, con valores, con saber que mi prójimo es tan importante como mi yo. Entonces, desde ahí sí se puede reconstruir una nación, se puede llevar un cambio muy importante hacia adelante, con valores, con principios, con reglas que tengamos, sepamos que todos los ciudadanos estamos en igualdad de condiciones, sea quien sea. Goyo, con lo que dijo anteriormente usted, va a quedar, creo que para la historia, una frase que escuchamos en estos días, como tantas frases nos viene quedando de cada gobernante que tenemos, ¿no es cierto? No me arrepiento de nada, no me van a hacer arrepentir de nada. ¡Wow! Qué frase fuerte esa, ¿no? Eso por un lado. Semidios, es un Dios. Por eso. Porque el que no se arrepiente de nada es Dios. Y a mí lo que me llama poderosamente la atención, porque más allá de gobernantes, están asesorados también por distintas personas y de distintos estudios, y desde la parte en ingeniería o en administración de empresas hay una ley o un concepto, ¿no es cierto?, que se dice el 20-80, en donde vos solucionando el 20% del mal tenés el 80% de beneficios. Sin duda. Y lo que me llama la atención es eso, cómo
distintos gobiernos no se dan cuenta o no adaptan esta filosofía, más allá de que, como decimos siempre, las cosas se saben. Después si lo hacen o no es cuestión de cada uno, si practican el bien o el mal. Sí. Pero solucionando el 20% del problema, vamos a suponer, ¿no es cierto? Solucionar el problema del robo, no tenemos asesinatos, no tendríamos problemas con las cárceles, no tendríamos... Y ese trabajo, ¿por qué lo estamos haciendo nosotros como sociedad y no los que realmente lo tienen que hacer y ellos están encargados de corrupciones o están encargados de otras cosas que no benefician? Bueno, el otro día Goyo decía que cómo es, Goyo, que tenemos el pueblo, el gobierno... No, porque hay un refrán que dice que toda sociedad tiene el gobierno que se merece. Y yo digo que voy más allá. No, toda sociedad tiene el gobierno que se le parece. Nos duele esto, claro, porque inmediatamente salen las personas y dicen, yo no para nada comparto esto. Nadie está diciendo que comparte, pero tenemos que ser conscientes que los políticos se realizan en esta sociedad que nos toca vivir. No vienen de Neptuno, de Plutón, de Júpiter. Es un vecino nuestro. Es un vecino nuestro, es un vecino nuestro. Conocido nuestro, gente que... Sí, vecino me refiero al sentido de que están con nosotros, ¿no? Están en medio de nosotros. Claro. Es uno más de nosotros. Claro. Entonces, ¿eso qué nos muestra? Que bueno, que como sociedad también es bueno que hagamos esta reflexión. Cada uno a nivel personal tenemos que ser conscientes de lo que nos está aconteciendo, ¿no? Con respecto a eso, siempre cuento, y creo que varias veces lo comenté, que nos invitaron a compartir una charla en el Centro de Ingenieros de Córdoba y un poco decíamos esto. Nosotros, ¿con qué autoridad podemos juzgar a las autoridades que nos gobiernan si dentro de los hombres negocios hay empresarios que escamotean los impuestos, que trabajan en negro, literalmente está robando? No es que estás robando. Ay de ti que no le pagas el salario. ¿Entendés? Entonces, eso es tremendamente grave. Entonces, ¿qué pasa? Vos no tenés autoridad para compartir y decir, che, ¿por qué hacen eso ustedes? Porque vos haces exactamente lo mismo. En otra dimensión, nada más que el otro tiene más poder y desarrolla más esa corrupción a otro nivel, pero la esencia es la misma. Sí, evidentemente, por eso digo que para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor, y lamentablemente tenemos el ejemplo que nos toca vivir hoy en día, ¿no? Es decir, hay políticos corruptos, es decir, cualquiera que no tiene que ser muy lúcido para darse cuenta el grado de corrupción que estamos viviendo en la sociedad, ¿no? Y segundo, digamos que ese corruptor está presente, están declarando, ¿no? Hoy la justicia tomando riendas en el asunto, y bueno, esperemos que esto nos sirva para producir ese gran cambio que esperamos todos los argentinos. Yo también creo de que no es bueno generalizar. Yo creo que hay políticos honestos, para nada. Porque debe haber, así como las instituciones, a veces nosotros decimos más decir la policía corrupta, no. Algunos policías son corruptos. Ninguna institución es corrupta por sí misma. Yo por eso dije al comienzo que algunos políticos son corruptos, ¿no? Algunos, lo que pasa es que lamentablemente esos corruptos, algunos tienen mucho poder y se produce mucho más daño eso. Permítame, mirá lo que dice acá, ¿no? El sistema judicial estaba sumido en el escándalo. ¿Eso dice en qué parte? Amos 2:6 al 7. Amos. Nos da un ejemplo que toma términos comunes para referirse a la pobreza. El pobre, el desvalido, el humilde, el oprimido. Han vendido al justo por dinero y al pobre por un par de zapatos. Han aplastado en el suelo a los desvalidos. Han torcido el camino de los humildes. Si se emitiera una sentencia contra tales abusos, sería contra los ricos que o bien tenían cargos en la corte o bien sobornaban a los cortesanos para manipular el sistema judicial según su conveniencia. Nada distinto a lo que sucede hoy. Claro. Es lo que estaba por aportar, que le iba a decir a Goyo, a René. ¿De cuánto hace que viene esto? Y estamos hablando que esto es en todo el mundo, no hablemos solamente de nuestro país, que se ha generalizado más acá en nuestro país, la corrupción, lamentablemente. Pero ¿de cuánto hace que viene esto, René? Porque Juan el Bautista criticó el sistema, estamos hablando de aquella época, ¿no? Y le costó su vida. La cabeza. Claro, le costó su vida. O sea, ¿de cuánto
también tenemos millones de años. Tenemos que ser conscientes de esto, ¿no? Es decir, la corrupción siempre estuvo presente y claro, digamos, yo siempre digo una cosa, 1 millón de abrazos hacen menos ruido que una bomba, ¿no? Y esto acontece en el tema de la corrupción, porque hace mucho ruido, porque nos irrita a todos, porque nos sentimos defraudados, porque nos sentimos traicionados, porque nos sentimos engañados, y claro, esto cala en la sociedad, pero también hay muchísima gente, como decía René, que desde la política o desde cualquier organización trabaja por el bien, y mucho, se esfuerza mucho. Es más, hay estudios. Yo por eso digo que a veces el ser humano es muy absurdo en su conducta. Y es más, trabaja en contra de sus propios deseos. Mira lo que te voy a decir. Es decir, si una persona, un delincuente, un corrupto, sería consciente de que el trabajar para el bien común sería mucho más fructífero, bendeciría a todos una sociedad, y tendríamos todo mucho provecho, sería una sociedad diferente, pero es tan absurdo que busca su propio beneficio, trabaja en pos de su gran egoísmo, y lo único que hace es vivir escapando, no sabe de quién o de todo lo que anda a su alrededor, porque no vive en paz. Y otra cosa, que cuando los gobernantes o cuando juran ¿por quién jura? ¿Dónde ponen la mano? Cuando un presidente o un diputado. Por la ley y la Constitución. Ponen la mano en las Escrituras, en la Biblia. Juro por Dios, dice, y los santos evangelios, y por la... Pero ¿qué pasa? Esa gente ni sabe lo que está escrito adentro. Sí. Porque, sí, que yo creo que puede ser que sepa, ¿no? Pero fíjate que después vamos a hablar de los mandamientos, vamos a hacer un pequeño corte. Lo que pasa es que, como hablábamos hoy en la producción, ¿no? Quizás lo sepan, la cuestión es aplicarlo. Pero no pueden llevarlo adelante. Pero, a ver, antes del corte, 2 cositas le quería decir a Goyo, ¿no? Yo aprendí una cosa en fraternidad, y es como usted dijo, una bomba hace mucho ruido, pero creo que un abrazo hace temblar mucho más que una bomba. Y no nos atrevemos a darnos abrazos. En cuanto como sociedad empecemos a entender que un abrazo y el estar al lado del otro sacude mucho más que una bomba y hace un efecto mucho más grande, pero bueno, que una bomba, vamos a darnos miles de abrazos. Y por el otro lado, mi pensamiento, creo que un poco inocente, perdón por mi humildad en este caso, pero si alguien, como usted dice, Goyo, alguien que quiere estar en el poder, que piensa solamente en él, aunque sea como egoísta, tendría que decir, tengo que tener bien a mi pueblo, así nadie me saca del poder. A eso me refería. Porque un buen gobernante, alguien que puede calmar el hambre, alguien que pueda acompañarnos como pueblo, que pueda llevar adelante bien un país, ¿quién va a votar en contra? Evidentemente. Entonces, creo que no somos suficientemente inteligentes, ¿no es cierto?, como sociedad, para ver esa visión. ¿Por qué? Porque si lo miramos desde el punto de vista de la fe cristiana, por eso decía que Jesús mismo dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Y entonces, si estás del otro lado de donde está Dios, tu naturaleza va a ser siempre malos deseos, malos pensamientos y egoístamente. Cuando vos tenés la moralidad de Dios, ¿entendés? Y Jesús resume en 2 mandamientos, dice, amen a Dios por sobre todas las cosas y amen a su prójimo como a ti mismo. Si esos pensamientos se dan, lo que dice Goyo, yo voy a estar pensando en que vos, Juan Manuel, te vaya bien. ¿Para qué? Para que yo esté bien. Pero nos vamos a sumar después para ir bien los dos. Claro. ¿Qué es lo que está por ejemplo, en fraternidad pasa eso? Hay algo que después le voy a contar sobre un estudio realizado en una universidad de lo que representa una conducta altruista. Dale, buenísimo. Después de la pausa, dar los teléfonos para... Sí, para los que se quieren comunicar con Fraternidad, el número de teléfono de René es el celular 11 44 12 58 63. Para aquellas mujeres que no quieren comunicarse con nosotros los hombres, también tenemos mujeres que nos representan, y es Mariana
el 11 67 84 26 09. Gustavo también está disponible con el 11 37 80 91 19. Y si no, bueno, a través de Medio Génesis para enviarnos mensajes o coordinar algún encuentro, lo que necesiten. Es el 11 70 15 45 21. Y recuerden que a través de Medio Génesis pueden escuchar todos los programas emitidos de FINEC Argentina, el programa de la gente más feliz de la Tierra. Y dejar que sea Dios el que te va a pagar. Demente por mostrar amor a aquel que me rechaza y creer que todavía hay esperanza, con la fe de que un día su vida cambiará, porque escogería una muerte violenta a cambio de negar mi fe. El hombre podría matar mi cuerpo, mas nunca el alma, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú, júzgame tú. Porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación, porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú, júzgame tú. El orden internacional de la FINEC.